Hola, buenos días a todas las personas que pueden escuchar este mensaje en este día de salvación. Vamos a compartir el Evangelio de la Salvación de Jesucristo de 1 de Corintios capítulo 15 verso 1 al 4. Muchas sectas cristianas modernas equivocadamente enseñan que la salvación viene por medio de algo que el pecador hace. Afirman que la salvación de una persona es dependiente sobre las obras del pecador, pero nada podría ser más lejos de la verdad de la palabra de Dios. Según la Biblia, la salvación es algo que recibimos por fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, porque allí Él derramó su sangre para pagar por los pecados de todos los seres humanos, incluyendo tú y yo. Su obra terminada, consumada, hecha una sola vez para todos y es la única cosa que puede salvar al pecador y darle el perdón de sus pecados y vida eterna. La Biblia claramente presenta el Evangelio en 1 de Corintios 15 verso 1 al 4 donde leemos: Empero declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estás firmes. Por el cual, asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Tenemos que entender que el Evangelio es lo que Jesús había hecho para nosotros, los hombres, y no lo que el hombre puede hacer para Dios. Una persona solamente está salva por medio de creer en la obra cumplida de Jesucristo. Cuando Él derramó su sangre preciosa para pagar por nuestros pecados, la expiación de sangre era necesaria, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, según Hebreos 9 versículo 22. Dios siempre ha demandado la sangre por el pecado. En el Antiguo Testamento, Dios aceptó la sangre de un cordero, pero ahora en el Nuevo Pacto, Dios solo acepta el sacrificio de la sangre derramada de Jesucristo, el Cordero de Dios, el cual padeció por todos nuestros pecados. El Evangelio de 1 de Corintios, capítulo 15, del verso al 1 al 4, tiene 5 partes. Primera parte, Cristo murió. Jesús derramó cada gota de su sangre preciosa, mientras que sufrió en la cruz del Calvario, muriendo por los pecados del hombre, y su sangre se derramó en la tierra. Punto número 2. Por nuestros pecados. La Biblia dice que el pecado es como sangre. En Isaías 1 versículo 18 leemos: Venid pues, dirá el Señor, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Grana o escarlata y carmesí son el color de la sangre. Punto número 3. Fue sepultado, le enterraron al Señor Jesucristo en la misma tierra, en la cual Él derramó su sangre. Leemos lo siguiente en la palabra, en Génesis 4 versículo 10, en lo cual Dios dijo: La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Según la Biblia, la sangre habla a Dios, y Hebreos 12 versículo 24 nos cuenta de la sangre preciosa de Jesús, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y al rociamiento de su sangre que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús también habla, ¿y qué dice? Dice que el inocente, Jesús murió por los culpables, nosotros pecadores. Punto número 4. Resucitó, cuando Jesús resucitó de los muertos. La Biblia nos dice que Jesús tomó su sangre al cielo con Él, y lo roció en el altar en el cielo según Hebreos 9 versículos del 12 al 25, donde está todavía esperando a lavar antes del cierre de la gracia a los pecadores que se arrepientan y crean en su Evangelio. La pregunta es, ¿tú, ya has sido limpio en esa bendita sangre? ¿Ya eres limpio? ¿O aún no has sido limpiado? Estás a tiempo, lávate en la sangre preciosa de Cristo. Punto número 5. Según las Escrituras, el Antiguo Testamento entero profetiza que Jesús Cristo, como el Mesías, que había de venir. Cada vez que los judíos sacrificaban animales en el templo para expiación de sus pecados, mediante la sangre, era un claro ejemplo de lo que tenía que acontecer a Cristo en la cruz. Cuando Jesús murió en la cruz como el Cordero de Dios, derramando su sangre como nuestro sacrificio, Él cumplió la profecía, escrita de Él a través del Antiguo Testamento. Entonces allí miramos que la sangre de Jesucristo está hablando en todo el Evangelio y toda la Biblia, y no podemos predicar la sangre sin predicar el Evangelio, y no podemos predicar el Evangelio sin predicar de la sangre derramada de Jesús. Para ser salvo hoy, en la actualidad, la Biblia nos enseña claramente que la salvación es por fe, sin obras, según Efesios 2 versículo 8 al 9. ¿Fe en qué? Fe en aquella sangre derramada de Jesucristo. Romanos 3 versículos 25 al 28 aclara muy bien esto.
Dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, por manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para la manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús, donde pues está la jactancia, excluida queda por cuál ley de las obras? No, sino por la ley de la fe, así que concluimos ser el hombre justificado por fe, sin obras de la ley, y para ser justificado o salvado, la fe del pecador debe ser puesta solamente en la sangre derramada de Cristo Jesús. Esto manifiesta o declara que el pecador está confiado en el justo y su justicia y no en sus propias obras, en su propia justicia. Un creyente no puede jactarse de sí mismo y de sus propias obras, sino en Jesús, que le salvó de sus pecados, porque nuestra santidad, nuestras obras son mediocres, nuestras santidades intermitentes, somos seres demasiado cambiantes y no podemos confiar en nosotros para salvarnos. Tristemente, en nuestra edad moderna de apostasía, hay muy pocos cristianos que predican de la sangre de Jesús y la necesidad de confiar en ella para obtener la salvación. Pero la verdad bíblica es simple, es esta, que si tú no crees y confías en la sangre derramada de Jesús, simplemente aún no eres salvo. Así que hoy te invito a que creas en el Hijo de Dios que pagó por nuestros pecados, por todos sin excepción alguna para que podamos tener vida eterna. Este es el día de la salvación, estamos a tiempo de ser salvos aún, porque pronto todo este sistema caótico va a desplomarse. La ira de Dios caerá sobre la tierra, el juicio de Dios vendrá sobre las naciones y tenemos una esperanza bienaventurada de que Dios nos rescatará antes de que eso pase. ¿Cómo? Gratuitamente teniendo fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz hace más de 2000 años, te invito a que en este día lo hagas, creas en tu corazón, hables con Dios y le digas que crees en su sacrificio y le des gracias, porque Él ocupó el lugar que te correspondía a ti y a mí a causa de nuestra maldad, de nuestros pecados y Él pagó en nuestro lugar para darnos vida eterna. Un saludo, y nos vemos en el próximo video.